La inteligencia artificial cambiará drásticamente el mercado laboral, beneficiando a algunos mientras afecta económicamente a otros. Solo escuchen lo que el director ejecutivo de Claude tuvo que decir. Darío dijo que la IA podría eliminar la mitad de los trabajos de oficina y disparar el desempleo al 10 o 20%. ¿Qué tan pronto pasará? Es difícil estimar el impacto exacto. El impacto sería, y saben, siempre está esta cuestión de la adaptación. Estos cambios tecnológicos ya pasaron antes, pero creo que lo que me llama la atención de este auge de la IA es que es más grande, más amplio y se mueve más rápido que cualquier cosa anterior. Comparado con cambios previos, me preocupa el impacto laboral porque sucede muy rápido. Sí, la gente se adaptará, pero quizás no lo hagan tan rápido. Mientras este cambio de IA avanza, esto cambiará cómo trabajamos. El trabajo será opcional. ¿Opcional? Opcional. Será como jugar deportes o un videojuego. ¿Y qué más cambiará aparte de empleos? El dinero. Independientemente de si el gobierno aprueba algún tipo de ingreso básico universal, todavía necesitarán dinero, y a medida que la IA se vuelva más inteligente, no solo eliminará ciertos trabajos, sino que perjudicará a ciertas industrias y llevará a la quiebra a ciertas acciones. Solo en los últimos meses hemos visto que la IA se ha desarrollado tanto que hemos visto preocupaciones sobre empresas de software que quiebran debido a la IA. Hemos oído de empresas financieras perjudicadas porque la IA les quitará mercado, y ahora estamos escuchando que incluso las acciones de ciberseguridad podrían verse afectadas debido a la rapidez con la que evoluciona la IA. Eso significa que deben pensar no solo en proteger su carrera contra la IA, sino también en proteger su cartera de inversiones contra la IA. Por eso, en este video quiero mostrarles 5 inversiones diferentes a prueba de IA que pueden hacer con ejemplos específicos de ETF. De esa manera, sin importar lo que esté sucediendo con la IA, tienen una cartera que se beneficia, aunque la IA elimine empleos. El número 1 y obvio es el inmobiliario, porque sin importar cuán lista sea la IA o cuán buenos sean los robots, incluso si construyen casas, aún necesitarán dónde dormir. Invertir en bienes raíces es una oportunidad porque la gente necesitará dónde quedarse. Algunos serán dueños, otros alquilarán, pero eso crea oportunidad. No son solo casas, también complejos de apartamentos. También son los almacenes. La gente tendrá cosas que guardar y seguirán queriendo ir a comer a restaurantes. La gente seguirá necesitando lugares a los que ir, por lo que estos edificios seguirán en uso, con más robots operando en ellos. Y, siendo realistas, si vemos el mercado inmobiliario hoy, Estados Unidos todavía padece un déficit de viviendas con millones de casas que faltan para lograr un mercado inmobiliario con oferta y demanda equitativas. Y, realista, si la IA elimina más empleos en un futuro cercano, eso significará que más personas no podrán comprar una casa, porque si las personas tienen dificultades o pierden sus trabajos, es menos probable que califiquen para una casa. Eso podría causar más ejecuciones, forzando a más gente a alquilar. Eso es bueno para los dueños de bienes raíces. Al invertir en bienes raíces está el residencial, donde la gente duerme. Luego está el inmobiliario experiencial, ir a un restaurante, ir a una tienda, cosas que la gente seguirá haciendo. Y luego está el lado de la tecnología, que es a medida que la IA continúa desarrollándose, bueno, la IA va a necesitar edificios físicos como centros de datos para poder almacenar todos los datos, porque no se puede tener IA sin estos centros de datos. Y estos centros de datos, cuando usted guarda algo en la nube, no está en el cielo, se encuentra en un edificio físico denominado centro de datos. Y los tres pueden generar una oportunidad de inversión para ustedes. Ahora voy a revisar ejemplos específicos. No les estoy diciendo qué hacer, solo soy un tipo cualquiera en YouTube. Invertir tiene riesgos. Nunca se garantiza ganar dinero al invertir. De hecho, perderán dinero en algún momento. Asegúrate de investigar siempre y no confíes en un tipo aleatorio de YouTube. Pero veamos algunos ejemplos de ETF. Así entiendes formas de pensar como inversor. Ejemplo 1. Bienes raíces residenciales. Aquí hay ejemplos. RES. Este es un ETF que te dará exposición no solo a bienes raíces residenciales, que son casas unifamiliares y apartamentos multifamiliares, sino que también tiene exposición a edificios de salud y de autoalmacenamiento también. El ejemplo número 2, un poco más amplio, es el ETF BNQ. Este fue creado por Vanguard y este te proporcionará exposición a más de 160 empresas inmobiliarias en el sector residencial, comercial y de propiedades especializadas. Estamos hablando de bienes raíces amplios en E, U con BNQ y luego tenemos otro tipo de bienes raíces más experienciales. Ir a una tienda, al centro comercial, a un restaurante, eres tú haciendo algo.
Toda esta experiencia la posee una empresa inmobiliaria y también puedes invertir en esas empresas inmobiliarias. Aquí hay un par de ejemplos. Ahora para estos, debido a que es un poco más de nicho, te daré empresas específicas. De nuevo, no te estoy diciendo en qué invertir, solo te muestro cómo pensar como un inversor. Pero el ejemplo número 1 es el símbolo bursátil O. Esta es Realty Income y esta empresa inmobiliaria posee más de 15,000 propiedades que invierte en bienes raíces para cosas como McDonald's, 7-Eleven y Walgreens. Otro ejemplo en una empresa inmobiliaria que está invirtiendo en este tipo de lugares es NNN, que también te proporcionará más exposición a estos edificios de tipo minorista. Y por último, el centro de datos. Para que la IA funcione, debemos almacenar esos datos. Estos datos se guardan en un centro de datos físico. Hay empresas inmobiliarias que se especializan en operar estos centros de datos. De nuevo, veré ejemplos específicos solo para mostrarte cómo pensar como inversor. Ejemplo 1 es el símbolo EQX. Se llama Equinix. Es la empresa inmobiliaria de centros de datos más grande del mundo. Operan más de 260 centros de datos en el mundo. Y esto funciona con muchos gigantes tecnológicos como Microsoft, Google, Amazon y muchas grandes empresas de IA para que controlen los bienes raíces físicos de los centros de datos. Otro actor importante en centros de datos con exposición inmobiliaria es DLR. Esta es otra empresa con exposición a cientos de centros de datos con las mayores empresas tecnológicas otra vez. Sabemos que la IA afectará a los trabajos de oficina y los robots a los manuales, pero la gente siempre necesitará dónde dormir. La gente siempre necesitará un lugar para ir a comer y comprar y un lugar para operar esos centros de datos, pero lo otro que la gente necesitará es comida. La gente seguirá necesitando comer. Querrán ir a restaurantes creando otra oportunidad para la industria alimentaria. Sé lo que estás pensando, Jaspret. Ya están construyendo robots para voltear hamburguesas. Sí, pero ese negocio de restaurantes seguirá existiendo. El negocio de restaurantes existirá y usará más robótica e IA en el futuro, pero ese negocio seguirá siendo necesario para producir la comida. De hecho, estas experiencias serán más importantes, pero hablaré de eso en un minuto. Pero la idea es que se crea un tercer hogar cuando vas a algo como Starbucks o una cafetería o un café, porque es como un lugar donde puedes ir y simplemente trabajar y pasar el rato, y la gente quiere más de esas cosas ahora porque la gente se sintió un poco aislada, especialmente después de la pandemia, con gente trabajando desde casa. Les gusta ir a un lugar para comer, pasar el rato y trabajar, lo que crea una oportunidad de inversión porque, pase lo que pase con la IA, la gente seguirá necesitando comer. Entonces, ¿cómo se puede invertir en este sector? Según mis estudios, el ETF clave para la industria de restaurantes es BEAT. Este es un ETF que te dará exposición a docenas de empresas de restaurantes, desde comida rápida hasta restaurantes informales y cadenas de café. Si crees que la industria alimentaria crecerá, este ETF te da exposición amplia a ella. Sí, puedes ser más específico e invertir en empresas concretas. Por ejemplo, QSR es un ETF con exposición a Restaurant Brands. Esta es la empresa que posee Burger King, Tim Hortons y Popeyes, por lo que puedes tener exposición a esa empresa, o puedes invertir en algo como McDonald's o en algo como Starbucks. Puedes invertir en una empresa individual o en este ETF si quieres más exposición amplia. Entendemos que la IA podría quitar el trabajo frente a la pantalla y los robots el trabajo físico, y con eso la gente todavía necesitará un lugar donde dormir y la gente todavía necesitará comer. Pero la idea es que si la gente va a necesitar dedicar menos tiempo frente a una pantalla, podrían dedicar más tiempo a las experiencias. Y aquí es donde puedes invertir en la economía de la experiencia, cosas donde la gente tendrá que ir y hacer algo físicamente, porque estamos empezando a ver un pequeño resurgimiento de esto, porque la gente quiere salir y hacer cosas en vez de solo jugar más videojuegos en su computadora. Podrías pensar, Jasprit, si no hay trabajo, ¿cómo pagarán las vacaciones o esta experiencia? Quédate conmigo hasta el final del video y profundizo en ello. Existen algunos fondos cotizados amplios que te ofrecen exposición a estas vivencias. El primero es JETS, J-E-T-S. Este fondo cotizado te dará una exposición general a la industria de las aerolíneas, invirtiendo en cosas como hoteles, aeropuertos y compañías aéreas. De esa manera, si hay más gente volando y viajando, este ETF se beneficiaría. Otro es Away, AWAE. Este ETF te dará mayor exposición a hoteles, aerolíneas y cruceros, siendo una jugada más general en el sector de viajes. Si la gente dispone de más tiempo para viajar y vivir estas experiencias, este ETF se verá beneficiado.
Nuevamente, como antes, puedes invertir en compañías individuales. Te daré algunos ejemplos, y no te estoy diciendo qué comprar, solo cómo empezar a pensar como un inversor. En el espacio hotelero tienes MAR, esa es la cadena Marriott, y luego tienes HLT, la cadena Hilton. Ambas son diferentes oportunidades de inversión, o si prefieres el sector del entretenimiento, Live Nation, la empresa que organiza conciertos y otros espectáculos, su símbolo bursátil es LITCOV, que te dará exposición al entretenimiento. El número 4 es invertir en la revolución de la IA. Hemos hablado de cómo la IA cambiará el empleo. La IA elimina el trabajo de oficina y la robótica, el trabajo manual. La idea es que la gente seguirá necesitando bienes raíces para dormir. John Pelto también querrán salir a comprar y comer, beneficiando a los bienes raíces. La gente seguirá necesitando centros de datos, ya que las empresas de inteligencia artificial los requieren, y al mismo tiempo, estas cadenas de restaurantes necesitarán gente que coma allí, aunque las manejen robots. Otra oportunidad de inversión a prueba de IA. Luego hablamos de experiencias que sí la gente no tiene que trabajar y hablaremos del lado de los ingresos en un momento, pero si la gente no tiene que trabajar, podrían tener más tiempo para experiencias, vacaciones y viajes, lo que podría generar una oportunidad aquí. Hablamos de cómo abordarlo. ¿Qué hay de la revolución de la IA sabiendo la cantidad de dinero y energía que se invierte en ella? Quizás puedas invertir en eso también. Ahora debemos advertirte que con la IA, debido a su volatilidad y rápido crecimiento, subirá y bajará. Existe la posibilidad de que veamos una burbuja de inteligencia artificial. Eso no significa que la IA desaparecerá. Significa que ciertas valoraciones de inteligencia artificial podrían caer drásticamente. Así que entiende que en las inversiones más tecnológicas verás más volatilidad y debes tenerlo en cuenta. Puedes ver más potencial alcista, pero viene con más volatilidad. Revisaré 5 formas amplias de invertir en el espacio de la IA. El ejemplo número 1 es invertir en un ETF SMH. Esto te dará una exposición más amplia a la industria de los semiconductores. Estos son los chips que impulsan la IA. Necesitas computadoras inteligentes para tenerla. SMH te dará exposición a estos semiconductores, a los chips que potencian todas estas computadoras inteligentes que impulsan la robótica y la inteligencia artificial. No hay inteligencia artificial sin estos chips, ya sea ChatGPT, Claude o Gemini. Si quieres ser más amplio, podemos hablar del ETF Nasdaq 100. Estas son las 100 principales empresas del mercado de valores que no son financieras, lo que significa que son principalmente tecnológicas, y puedes invertir en estas 100 principales compañías no financieras del mercado. Se llama el Nasdaq 100 a través de un ETF como QQQ. Como son principalmente tecnológicas, son mucho más volátiles que el mercado general, lo que significa que cuando los mercados van subiendo, esto generalmente sube aún más. Cuando los mercados bajan, esto generalmente baja aún más. Así que si inviertes aquí, entiende la volatilidad que conlleva. Luego tenemos BOTS. Este es un ETF que te dará una exposición más amplia a la industria de la robótica y algo de inteligencia artificial también. Estas son las compañías que construyen las máquinas que cambiarán el mercado laboral. Si quieres exposición amplia a IA y robótica, aquí tienes un ETF que te da esa exposición. RoBT. Este ETF ahora te dará exposición a las compañías de IA, las de software, las de hardware y las compañías de robótica en Estados Unidos e internacionalmente. Si solo quieres exposición amplia a la IA, esta es una forma de obtener esa exposición. Y como hablé en bienes raíces, para que la IA funcione, necesitas centros de datos y hay compañías de centros de datos donde puedes invertir. O puedes invertir en un ETF como DTCR que te está dando una exposición amplia a la industria de los centros de datos en sí. Porque para que la IA funcione, todos estos datos deben guardarse en algún sitio. Esos son los centros de datos. Y estos centros de datos deben existir hoy para que la IA funcione. Y lo último, pero no menos importante, es la energía. Lo que hemos hablado es cómo la IA cambiará el mercado laboral. Pero sin importar lo que pase en el mercado laboral, la gente seguirá necesitando dinero. Por eso hay que cuidar tus inversiones. Ahora, al cambiar el mercado laboral, asegura la protección de tus inversiones frente a la IA. Hablamos de 5 industrias protegidas del crecimiento de la IA. Empezamos por el sector inmobiliario, pues la gente siempre necesitará dónde dormir. Las personas siempre desearán acudir a una tienda o a algún restaurante.
Y la gente aún necesitará centros de datos. Así que hablamos de formas de invertir en el sector inmobiliario. Luego hablamos de la industria alimentaria. La gente aún necesita comida para sobrevivir en la era de la IA, aunque los robots operen algunos restaurantes. La gente aún necesita comida y puedes invertir en negocios de restaurantes. Luego hablamos de experiencias. Si la gente tiene más tiempo, es posible que pueda dedicar más tiempo a estas experiencias de viaje, lo que podría crear una oportunidad de inversión potencial si eso es algo en lo que usted cree. Luego hablamos de invertir en la revolución de la IA en sí misma, porque sabemos que se está invirtiendo mucho dinero en IA y robótica, y se puede invertir en la columna vertebral de eso, a través de los semiconductores, a través de los centros de datos, o puede invertir directamente en los fondos y los ETF de robótica también. Ahora, para que todo eso funcione, necesitamos energía porque la mayor restricción para la IA y la robótica ahora es la energía necesaria para producir estas cosas. Cada vez que usted entra en ChatGPT y hace una pregunta, se consume electricidad. Y a medida que más y más empresas usan IA, más y más gente usa IA, la cantidad de energía que necesitamos para alimentar toda esta IA sigue aumentando, por lo que estamos viendo que la cantidad de energía destinada a la IA se dispara. Bueno, esa tendencia no parece frenarse y esto puede crear una oportunidad de inversión para invertir en las industrias energéticas. Le explico. Ejemplo número 1 es XLU. Este es un ETF que le dará exposición a la industria de los servicios públicos porque esto es invertir en más de 30 empresas de servicios públicos en el S&P 500. Esto le expone a la red eléctrica que alimenta la IA. Seguido está el ejemplo 2, BPU. Este es un ETF de Vanguard que le dará exposición de nuevo a las industrias de servicios públicos. Es muy similar a XLU. Tiene una tasa de gastos un poco menor, menos comisiones, lo que le dará exposición al sector energético. O si quisiera tener un enfoque más amplio, puede considerar algo como PAVE. Este es un ETF que le ofrecerá exposición al desarrollo de infraestructura en los Estados Unidos. Esto no es solo servicios. Son las empresas que mantienen la infraestructura física, las redes eléctricas, las tuberías, las carreteras, el equipo industrial aquí en Estados Unidos, que todavía se necesitan para alimentar y dar energía a toda la IA que tenemos. Hablamos de industrias a prueba de IA y las que se benefician como bienes raíces, invertir en comida, experiencias, la revolución de la IA y, por supuesto, energía. Pero la pregunta de muchos es, bueno, Jasprit, si la IA realmente tiene éxito y vemos que el desempleo alcanza el 10, el 15 o el 20%, entonces tendremos muchísimas personas sin empleo. ¿Cómo podrán financiar algo? Y francamente, la respuesta es que todavía no lo sé con certeza. Lo que hemos observado a lo largo de la historia, porque la historia no se repite de forma idéntica, sino que tiene ecos, es que cada vez que hay un cambio tecnológico, generalmente genera más puestos de trabajo de los que elimina. Pero generalmente hay mucho tiempo para ver el desplazamiento. Ahora con la IA está creciendo más rápido que nunca. Así que lo que probablemente ocurrirá, basándonos en la información actual, es que veremos más empleos eliminados que creados, al menos en el corto plazo. Quizás en el futuro cree más empleos. Ese es el objetivo. Eso es lo que mucha gente dice que sucederá. Pero en el corto plazo, parece que si las cosas continúan como están hoy, perderemos más empleos de los que ganaremos, al menos en el corto plazo venidero, al menos en los próximos años. Entonces, ¿qué va a pasar? Y esto es lo que no sabemos. Podríamos ver algo como una renta básica universal, ingresos del gobierno o empresas privadas para apoyar a la gente sin trabajo. Veremos qué sucede al final. Pero lo que sabemos es que el objetivo es poder crear más empleos de los que desplaza, porque al final del día, para que algo pueda funcionar, la gente necesita dinero para poder comprar la comida, para alquilar el inmueble, para realizar estos viajes y experiencias y para poder usar la IA e ir de compras, gastar dinero o comprar alimentos. Así que no sabemos qué pasará aún. No hemos oído mucho del gobierno. Hay muchas opiniones diferentes sobre lo que pasará. Esa es la parte donde está el mayor signo de interrogación. Lo mantendremos informado. Por eso es tan importante que sea inversor, porque lo último que quiere es depender de alguien como el gobierno para que pueda cuidar de usted. Así que, número 1, sea más inteligente sobre la IA. Aprenda a usarla. Y si no sabe cómo, pregúntele a ChatGPT. Pregúntele a Claude. Pregúntele a Gemini. Pregúntele a Perplexity. No importa qué use. Pregúntele, ¿cómo me vuelvo más inteligente con la IA para mi carrera? Así tendré más seguridad laboral. Así puedo seguir compitiendo en esta nueva era y aprender a invertir su dinero más inteligentemente con esta economía cambiante, porque no solo los trabajos desaparecerán, sino que ciertas acciones también desaparecerán si no compiten, si no aprenden a usar la inteligencia artificial como es. Espero que hayan obtenido mucho valor de este video. El mejor agradecimiento es una recomendación.
De nuevo, si pueden, compartan este video con un amigo, familiar, colega o compañero inversor. De esa manera podemos seguir difundiendo este tipo de educación financiera. Gracias. El presidente Trump acaba de confirmar que quiere eliminar su impuesto sobre la renta. Escuchen. Creo que los aranceles pagados por países extranjeros reemplazarán, como antes, sustancialmente el sistema de impuestos sobre la renta moderno, quitando una gran carga financiera a la gente que amo.